¿Cómo se formó el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué lo hizo diferente a otros lugares de Europa? ¿Por qué estuvo tan dividido desde sus inicios? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El Sacro Imperio Romano Germánico oficialmente existió desde el 962 hasta 1806. Era uno de los estados medievales y modernos más grandes de Europa, pero el centro de su poder político fue siempre muy inestable, ya que no fue un estado unitario, sino una confederación de pequeñas y medianas entidades políticas, con diferentes grados de autonomía. En las últimas etapas del Imperio Romano, las fronteras de las tribus germanas con los eslavos llegaban hasta la Silesia Oriental, mientras que la frontera entre los germanos y los pueblos bálticos al norte llegaba hasta la Pomerania Oriental. Más tarde, ocurrió la ocupación de los territorios romanos por estas tribus germanas, entre las que se destacaron en esta zona las de los francos, por lo que Europa se convirtió en un gran terreno de migraciones entre territorios. En el siglo VIII, el rey de los francos, Carlomagno, fue coronado emperador y se decidió a intentar el resurgimiento del gran imperio romano cristiano. Sin embargo, su proyecto se desmoronó rápidamente, surgiendo entonces el reino franco occidental y el oriental, el cual se convertiría en el Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo X, el rey de Francia Oriental, Otón el Grande, decidió también por su lado llevar a cabo la renovación del imperio. Yo lo voy a hacer. Debido a sus orígenes, este nuevo imperio se formó muy similar al modelo carolingio. Tomó de él los rasgos políticos, la organización religiosa y las instituciones administrativas. Desde la época merovingia, el territorio estaba dividido en condados y ducados que formaban distritos militares para el mantenimiento del orden público. Con el tiempo, los condes más poderosos comenzaron a usurpar el poder de los vecinos más débiles, y mediante alianzas y arreglos políticos, llegaron a concentrar en un territorio a antiguos condados independientes, más pequeños. Así los viejos condes se fueron transformando en príncipes y duques, que eran pequeños soberanos en su propia zona. A eso se le llama estrategia. Sin embargo, aunque intentaba ser similar al reino carolingio, debido a la disminución territorial, en la que se había perdido Francia Occidental y con ella la antigua ciudad más importante, se intensificó el desequilibrio de poder dentro del nuevo imperio. Además, ya en el siglo VIII, debido a la expansión del Islam, el comercio internacional en el continente había disminuido grandemente, por lo que tomó fuerza la economía basada en la agricultura, que se convertiría en el feudalismo, en el que diversos territorios más pequeños eran controlados por familias nobles, que debido a los privilegios de los que gozaban y al poco control que tenían sobre ellos el monarca, representaban una fuerza opositora al poder del rey o emperador, por lo que defendían celosamente su autonomía. Ellos constituyeron los diferentes principados, reinos y ducados presentes dentro del territorio del imperio, y eran los únicos súbditos reales del monarca, ya que él solo podía gobernar al pueblo a través de ellos. El territorio del nuevo imperio se expandió primero por la conquista de húngaros y eslavos, así como del norte de Italia, y poco después los otonianos fueron reemplazados por la dinastía Salia, quienes añadieron al imperio otra parte de Francia Media, el reino de Borgoña. De este modo, convirtieron al imperio en una monarquía compuesta, con los principales ejes siendo a partir de entonces Alemania, Italia, Bohemia y Borgoña. Y ocurrió un traslado del poder, desde las manos del rey hasta las de la aristocracia, y así un conde, en su propio condado, era juez supremo, jefe militar, recaudador de impuestos y su beneficiario, ejerciendo esos poderes en nombre del emperador, quien ya no podía impedirle esas acciones. Yo soy el alcalde, tú no eres mi jefe, chico. Pero por otra parte, en cambio, también ayudó el que la sociedad era menos compleja ahí que en Francia y en otras zonas. En el Imperio Germano había menos cantidad de familias poderosas, y los habitantes estaban más próximos a la antigua organización tribal, donde dominaban pocos grupos de dinastías locales. En Sajonia y Baviera, sobre todo, y en otras zonas alejadas del centro del imperio, se mantenía el sentido tribal, y los duques hereditarios eran reconocidos como verdaderos jefes nacionales. Así, en lugar de una gran multitud de grandes señores, había un número limitado de duques que poseían el poder en todo su territorio. Ellos llegaron a reconocer la necesidad de aliarse con el príncipe que aceptaban como rey, para de esa manera agrupar a todo el país en torno suyo. Eso sucedió porque en el imperio la situación lo ameritaba, debido a las amenazas de invasiones que existían en la frontera este. Tenemos un trato, anciano feo y perturbador.
Y también el hecho de que ahí el feudalismo estaba menos desarrollado ayudó a que se pudieran hacer príncipes del imperio a los obispos, con lo que toda Alemania se llenó de principados episcopales, que jugaron un papel primordial en la conformación del imperio germánico. Durante el siglo XIII, bajo el gobierno de emperadores como Federico Barbarroja y Enrique VI, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando gran parte de Europa central y septentrional, aumentando el número de principados y ducados autónomos, aunque integrados en el imperio. Entonces existían dos clases de nobleza, una libre que solo dependía del emperador y otra que, reconociendo al emperador como jefe supremo, estaba a su vez sujeto a otro príncipe, por lo que la diversidad de nobles dentro del imperio se amplió aún más, y la autonomía de los nobles libres era más grande, ya que los nobles libres eran pequeños soberanos que rendían muy pocos servicios al emperador. Por otro lado, la conformación y funcionamiento político del imperio ayudaba a la gran descentralización e inestabilidad del poder. Otón y sus sucesores nunca consideraron al imperio como un estado-nación que fuera plenamente alemán. Desde su punto de vista, lo que les hacía dignos de llamarse emperadores era el hecho de reinar sobre territorios muy extensos y diferentes. Por otra parte, el imperio no aspiraba a la monarquía sacra como la de Inglaterra o Francia, donde los reyes afirmaban tener el poder divino, y la dinastía decía ser elegida directamente por Dios. En el imperio germánico, las pretensiones de sacralidad del emperador dependían de la voluntad del papa, y la tensión y el conflicto, cada vez mayores entre el papa y el emperador a mediados del siglo XII, reafirmó la imposibilidad de legitimar el poder del imperio por medio de un reinado divino y sacro. Olvídalo, payaso. Además, el cargo del emperador era completamente electivo, donde el puesto no era heredado, sino que era elegido por un grupo de nobles poderosos conocidos como electores. Esta costumbre podía remontarse también hasta la era tribal, en la que los jefes eran elegidos por ser los guerreros más fuertes y capaces. También podía deberse a que de esa manera se permitía a los nobles poderosos tener completa participación en la selección del líder, lo que ayudaba a mantener un equilibrio de poder al haber un acuerdo entre todos los príncipes. La elección también le daba cierta legitimidad al emperador, ya que se consideraba que había sido elegido por la voluntad del pueblo, o por lo menos por la de sus representantes más importantes. ¡Voten por mí! Los electores, que inicialmente eran solo los reyes de las naciones alemanas de Franconia, Suabia, Sajonia y Baviera, junto con los tres arzobispos de Maguncia, Trever y Subcolonia, se reunían en una ciudad imperial para llevar a cabo la elección. Por eso, cualquier personaje notable de cualquier principado germano podía ser elegido emperador, y esto podría generar rivalidades e inestabilidad, ya que las diferentes facciones se esforzaban por colocar a su candidato en el trono. De esa manera, la conformación del Sacro Imperio Romano Germánico resultó, en lugar de un estado unitario, en una confederación compleja compuesta por más de 200 entidades políticas, desde reinos, ducados, principados y obispados, con distintos grados de autonomía, con una estructura descentralizada y una constante tensión entre el poder central y los poderes locales. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!